I saludem ara sí la Issa Watanabe. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola. Un placer por hablar d'aquests migrants. Abans ho dèiem, uno de los libros yo creo que explican mejor la tragedia que viven las personas obligadas a tener que abandonar su casa, desplazarse, a emprender este viaje incierto, a abandonar su país y su tierra, pero desde una óptica ya de entrada particular, que es con el uso de animales. Vemos animales, yo creo, antropomórficos, ¿no?, en lugar de personas, de manera que, si quieres, podemos empezar por esta elección, que no es usual. Bueno, en principio me gusta mucho hacer estas combinaciones. Ya las solía trabajar, las cabezas de animales con cuerpos antropomorfos, pero en este caso creo que es importante porque tiene un punto de fantasía que quizás es más fácil acerca más quizás a un público más infantil, y además genera una universalización del tema. O sea, no refiere específicamente a una cultura o a una etnia, ¿no? Puede ser más universal. Sí, efectivamente, lo tienen ambas cosas, el hecho de, ¿no?, los animales. Pienso, desde la fundación, una de las explicaciones fundacionales del mundo, que tiene que ver con un tal Noé, pues los animales son universales, ciertamente, y en todas las situaciones, con lo cual efectivamente tiene este punto de nomadismo forzado, hemos de decir, ¿no? Aquí vemos, en fin, cocodrilos, osos, jirafas, leones, ciervos, que son los que emprenden este viaje. Y que conviven muy bien entre ellos, y si te das cuenta no hay un león con su cría, sino que son todos distintos y se van acompañando entre ellos. Yo creo que es una de las cosas, efectivamente, que has dicho, más interesantes de ver el modo en que, porque comparece muchas emociones, en muchos momentos complejos, iremos transitando por ellos en este libro, pero en algunas situaciones, y pienso, por ejemplo, en una acampada que hacen, ¿no?, pues ahí se ven esos momentos de ayuda, de solidaridad, de estar los unos con los otros, de necesitarse, ¿no? Es decir, de actuar como verdaderos seres humanos, en el mejor de los sentidos, porque a menudo los seres humanos son mucho peores que los animales. Sí, creo que es también una forma de esperanza dentro de la gran tragedia, ¿no? Digamos, la generosidad o el cuidado que se tienen entre ellos, ¿no? Están huyendo de una situación terrible, pero se acompañan de una forma, como muy, muy humana, ¿no? Sí, efectivamente humana, a pesar de no serlo. No hemos mencionado que es un álbum sin palabras. Las únicas que, más allá del título, que aparecen, pues son en la contracubierta, donde se dice: migrants, refugiats, desplaçades, bombardejos, violència, guerra, fam, por, èxode, camps, nens, nenes, orfes, pasteres, rescats, ofegats, fronteres il·legals, apàtrides, desaparegudes, crisi humanitària, pacte mundial sobre migració, drets humans, silenci. Y aquí hay una cita maravillosa de Theo Angelopoulos que dice: ¿cuántas fronteras han de atravesar para arribar a casa, ¿no? Esta es una cita de una película que se llama El paso suspendido de la cigüeña, y hace referencia a este personaje que está obligado a salir de su país, que es Marcelo Mastroianni, y entonces de pronto está caminando por un puente que es la frontera. Estas fronteras, además, que son tan abstractas porque de pronto es simplemente una línea inventada, ¿no?, entre dos países. Y justo cuando llega a esta línea, él se detiene y levanta un pie para dar el siguiente paso y dice algo así como: si me quedo aquí estoy muerto, ¿no? Y si doy un paso adelante estoy en otro lugar. Y esta pose es como una cigüeña con el pie levantado. Entonces es como una imagen muy bonita. Sí, no, y además muy plástica, para explicar varias de las cosas que aparecen aquí. De todos modos, me llama la atención la noción de frontera, porque los paisajes que aparecen en el libro no están delimitados. Es decir, más allá de una de las cosas que también quería hablar, que tiene que ver, que ocupan una posición central, que es el mar, el resto de paisajes, ¿no?, pues bueno, entran por una página y que hay una continuidad. Sí. Espacial, que me imagino que también era un poco la idea. Es que creo que es un gran desierto el que atraviesan, un desierto que puede ser un gran desierto de agua también, que es este océano enorme, o el mar, ¿no? Pero la intención un poco era hablar de este desierto o bosque
siento que desde que se sale o se huye, digamos, de estas condiciones terribles, uno emprende un viaje, y hubo una cosa que leí que se me quedó muy marcada, que es el testimonio de un migrante que ha estado en el desierto. Entonces él dice algo así como, en el desierto, si lo piensas, no hay un camino trazado, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era coger un puñado de arena y lo tiraban al aire, y entonces a donde llevaba el viento la arena ellos iban. No hay un camino, y lo mismo pasa en los bosques. Entonces hay una escritora que se llama Agatha Christoph, que tiene un libro muy bueno, que es La analfabeta, que es una autobiografía, y que también cuenta, ¿no?, que ella migra en un momento y pasa en este bosque y realmente no saben a dónde están yendo, sienten que están caminando en círculos, no hay un camino. Es simplemente la voluntad, la esperanza, la necesidad de seguir caminando hacia adelante. No saben hacia dónde, pero saben de dónde, o sea, de qué están escapando, ¿no? Entonces, digamos, atrás queda la muerte y adelante esto incierto. Y contaba Agatha Christoph también que una vez que llegaban, digamos, al otro sitio y que cruzas esta frontera, muchas veces lo que te espera es un nuevo desierto, que es esta frontera cultural, social, que es muy difícil también. No es que llegues a un sitio y todo sea maravilloso, obviamente. Y eso era una de las como dificultades para cerrar esta historia, ¿no? Porque a veces realmente sientes que no hay mucha esperanza, pero hay que darla, sobre todo si es un libro para niños. Entonces creo que hay dos lugares en los que se encuentra esa esperanza, es en este cuidado entre ellos y luego en esta posibilidad de que sí, efectivamente haya un sitio en el que uno puede volver a tener, digamos, una dignidad, sí, eso, ¿no? Es como cuando el animalito ve esta posibilidad de florecimiento de algo. Y es importante porque además la esperanza también somos nosotros. O sea, es eso, ¿no? Es como miramos al migrante. Sí, la esperanza está en la mirada y en la expectativa, y efectivamente esta idea de la frontera artificial que a menudo se antoja más difícil que la frontera propiamente natural, ¿no? Y este final luminoso, después de tantas tragedias, mencionado el océano y el mar, bueno, ahí es donde seguramente comparece más la angustia, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que tiene para atravesar todo este mar para los animales, cuando incluso en los rostros, en los gestos, los vemos pareciendo más dolorosos, ¿no? Y bueno, imagínate que para hacer este libro he estado como revisando constantemente muchas cosas sobre migración, imágenes, y bueno, esto no es nada. Claro. No, la realidad siempre es bastante peor en este caso. Mencionabas la esperanza que se concreta no solo en la solidaridad y en la ayuda y en el modo en que se relacionan. Hay claro, este es más un libro que invita, de un detallismo exquisito, que invita a detenerse en cada uno de los animales, en sus gestos, en su posición, ¿no? En la relación que tienen y que establecen entre ellos. Y hay un detalle en una doble página, creo que es el de la acampada, en el que vemos cómo, creo que era un sapo, una rana, juega con una gallina y tal vez una zorra, ¿no? Bueno, pues ahí está, yo creo también la esperanza, ¿no? Es la posibilidad de que en medio de la tragedia hayan, son criaturas, me parece, pues alguien que encuentre en el juego una posibilidad también de un poco de luz, ¿no? Es que además esto es algo como efectivamente esperanzador, que ves que los niños, a pesar de las tragedias, son niños. Entonces, en las condiciones más terribles, los ves jugando, ¿no? Con lo que haya. Y esto es, bueno, es eso, es la esperanza también, ¿no? Eso. Sí. La esperanza, a pesar de que no quería dejar de hablar de él, hay desde el inicio un personaje turbador que acompaña a toda esta familia de animales, ¿no? Sí, es
perturbador y no tanto, ¿no? A veces bueno, exacto, ahí tiene ahí una doble condición, hablemos de ello, sí. Es curioso porque, digamos, huyen de esta muerte, entre comillas, pero esta es distinta, ¿no? Es una muerte más que acompaña, más cálida, digamos. Entonces es esta compañera de viaje que es constante en este caso, en estas travesías tremendas, y casi amable por momentos, ¿no? Sí, que se compadece, ¿no?, de la situación. Sí, y es casi parte de este grupo, ¿no? Por momentos forma parte realmente. Sí, bueno, y hay un momento en que casi dejamos de verla, pero ahí siempre queda algo, ¿no? En este caso es el ibis que continúa un poco. Sí, sí. Hay una doble página espectacular, todas lo son, pero supongo que por las dimensiones del animal, cuando vemos al gran oso blanco, ¿no? En oposición también a esta muerte, pues bueno, yo creo que también tiene ahí un simbolismo importante, ¿no? Sí, bueno, creo que representa un poco este momento, además quiebra un poco la narrativa, ¿no? De pronto es casi como un sueño que interrumpe en un momento cuando ellos están después de la acampada. Y está el oso ya no antropomorfo, sino completo, en su dimensión totalmente animal, que intenta casi detener a la muerte, ¿no? Decías antes, Isa, lo de los niños. Bueno, yo creo que los lectores, y esto es una de las grandezas después, también lo hablaremos de este tipo de textos y de libros y de álbums, que me imagino que no tienen edad, y esta es la idea, ¿no? Y que entre otras cosas sirve, pues, no solo para que ellos tengan un lenguaje seguramente más cercano para entender una de las grandes tragedias actuales de la humanidad, sino para que muchos adultos empaticen de un modo mucho más directo. Esto entra en vena. Hay textos ensayísticos que refieren lo que está sucediendo, que se queda en la mente, es un plano intelectual y basta. Esto es un plano emocional. Sí. ¿No? Supongo que también jugando estos dos códigos se explica mucho mejor qué pasa. Y una de las cosas que justo, bueno, decía a un amigo ayer, es que a los niños no los puedes engañar. Entonces, si tú mismo no has sentido esa emoción, es bien difícil transmitirla. Ahí tiene que ser como honesto, ¿no? Entonces ahí eso tiene que conmoverte mucho. Es una situación bastante dramática, y surge este libro sin una intención de hacer un libro en realidad sobre migración. No dije, bueno, voy a hacer esta historia, ¿no? Comienza porque veo unas imágenes. Bueno, estamos acostumbrados a ver un montón de imágenes de estas y siempre son terribles y siempre nos generan, pues, muchas emociones, pero hay momentos especiales en que de pronto una mirada en este caso eran unos niños que estaban durmiendo en un bosque, y no había más drama que la mirada de los niños en las imágenes, ¿no? Y eran unas miradas, creo que de mucho miedo, ¿no? Sobre todo. Entonces te imaginas la travesía que tienen que pasar estos niños, que ni siquiera se explica muy bien qué está pasando, lo que han perdido en el camino. Hay muchos que pierden incluso a sus padres, ¿no? O viajan solos. Hay una enorme cantidad de menores no acompañados que migran. Y bueno, de pronto estas imágenes fueron así como, en ese momento me afectaron mucho. Entonces comencé a dibujar. Es la única herramienta que tengo a veces. Y dibujé esta imagen, la de la portada, que es este grupo migrando, ¿no? Y entre los cuales hay estos personajes que, bueno, son niños. Y luego en este dibujo había un niño que estaba como muy cansado y asustado, que tiene una cabeza como de ratoncito. Sí, sí. Y entonces eso me llevó a hacer la siguiente imagen, que es la imagen del bosque, donde están descansando, porque necesitaba de alguna manera que este personaje pequeño que está cansado llegara a un lugar donde era abrazado y abrigado y pudiera descansar. Entonces a veces trabajo un poco así, como
no con un proyecto muy estructurado y digamos bocetos, ¿no? No hay mucho orden. A veces es un tema mucho más emocional, como este caso. Entonces creo que por eso también es un libro que genera emociones, porque viene de ahí totalmente, ¿no? Sin duda, además se percibe que viene de ahí. Y qué importante es, pensaba ahora, la lectura de las imágenes, que además es un código en el cual, tú creciste, ¿no? Padre sí. Poeta, madre ilustradora, con lo cual la doble condición ya venía un poco también en el ADN, ¿no? Sí, inevitable. Pero sí, empecé a dibujar. Bueno, no dejé de dibujar, nunca. Dibujaba de pequeñita, como todos los niños dibujamos, y bueno, yo continué. Hay niños que dejan de dibujar a cierta edad. Creo que es un problema también grande de parte de la sociedad, de la cultura, de la forma en que se educa, la mirada que se tiene sobre el arte, en que se les enseña como a cierta rigidez en el dibujo, cómo debe ser, ¿sabes? Hay ciertos modelos y entonces los niños empiezan a sentir que no saben y comienzan a dejar de dibujar. Yo tuve la suerte de no terminar sintiendo que no sabía. Tú tuviste la suerte y nosotros más aún como lectores espectadores, digamos, de tus imágenes. Sin embargo, me imagino que cada historia pide en ella misma o exige incluso una técnica distinta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Más te vale mastodonte, que es una, en fin, ahí incluso hay unos collages, es decir, que ahí aparecen también, otro libro tuyo, ¿no? Pues aparecen también otras técnicas y aquí este hiperrealismo y este colorismo que contrasta además con el negro de fondo, ¿no? En el que vemos a los personajes casi llama más la atención. Bueno, el color creo que tiene que ver también con una necesidad de reivindicar el individualismo de cada uno de los personajes, de darle una personalidad definida. Muchas veces también las imágenes que vemos de migración son estas oleadas, masas de personas en donde cada uno pierde la identidad. Y es parte del drama también, ¿no? Pierden la identidad incluso para nosotros. Nuestra mirada pierden la identidad, no los reconocemos como alguien igual, digamos. Y el lápiz de color en realidad lo elegí porque es con lo que me siento más cómoda y tengo más posibilidad de entrar en el detalle. Te obliga a trabajar de forma muy lenta, no puedes apurar al lápiz de color. Entonces el detalle está también en la propia herramienta, ¿no? Pensaba en la dimensión animal de la cosa. ¿Tú tienes, no sé si aún los conservas, digamos, los 2 gatos o 2 gatas? ¿Sí? Has investigado. Un poco. Pero esto que llama la atención de manera relativa, pero lo que llama verdaderamente atención es una cosa que he leído de la época en que viviste en Mallorca, que querías tener una oveja de mascota. Ay, sí. ¿Por qué? Hasta ahora quisiera tener una oveja de mascota. Me encantan las ovejas. No me preguntes por qué, pero tengo debilidad por las ovejas. Cuando son pequeñitas, además. Y me acuerdo que iba al campo y tenía la tía de mi hija tenía unas ovejitas y son una maravilla. Les daba así con el te siguen, ¿no? Es una cosa de cariñosísimas, no sé, me encantan. Supongo que tienen un poco más de trabajo doméstico, no? que los gatos en este caso. Bueno, en aquest punt també volíem incorporar el Fernando Diego, el director editorial de Libros El Zorro Rojo. ¿Qué tal? Benvingut. Hola, ¿qué tal? Y de entrada, enhorabuena. Ahora seguimos hablando de Migrants, pero enhorabuena por los 15 años de la editorial de Zorro Rojo, ¿no? Que además habéis celebrado, una editorial multipremiada y convertida en referencia internacional del álbum ilustrado, como yo decía antes, para todas las edades, ¿no? Esto es importante remarcarlo. Sí, evidentemente estamos realmente contentos con lo que hemos logrado hacer en estos 15 años y especialmente contentos por tener un proyecto como el que venimos comentando con Isa, que de algún modo también sintetiza muchas de las cosas que a nosotros nos motivó el desplegar un proyecto editorial, ¿no?
digamos, no solo por lo que significa el trabajo desde el punto de vista artístico, sino por la potencia del mensaje, por el contenido profundo que conlleva este proyecto y que busca reflexionar y pensar sobre la utilidad que pueden tener los libros como herramientas de transformación de una sociedad y de sensibilización de una sociedad muchas veces indiferente a temas realmente trágicos. Y por eso nos pareció hermoso poder traerla a Isa y que nos acompañe en estas semanas de celebración, porque Isa va a estar en Barcelona, luego en Madrid, también hay una exposición en Gijón, en Córdoba, en Andalucía, y bueno, va a estar migrando por distintos lugares durante las próximas semanas. Bueno, además coincidiendo con la semana del álbum, ciertamente, y más allá del lugar común según el cual una imagen vale más que 1000 palabras, yo creo que este libro también encarna, pues tú decías, ¿no? Esta idea del mensaje y de cómo el libro El Zorro Rojo siempre ha tenido esta doble dimensión entre la literatura y el homenaje a la literatura que siempre está allí, además con los clásicos ilustrados y revisitados, y las bellas artes, porque yo creo que es este libro lo seccionas y lo pones en un museo y es una exposición sobre migraciones que valen, ¿no? Es un mensaje poderosísimo. Sí, sin duda. Además, el libro en realidad está contando el fragmento de una migración, ¿no? Está contando un espacio de tiempo acotado, donde no está el inicio del proceso, tampoco está el final. Hay un mensaje esperanzador, pero de ningún modo un momento de llegada a un lugar de destino. Y nos pareció un proyecto, además, el hecho de bueno, en el diálogo con Isa y los ida y vueltas que tuvo, la posibilidad de llegar a la conclusión de que lo mejor era un libro silente, es decir, donde la potencia expresiva de las imágenes hablara por sí sola, porque además el libro silente permite la apropiación de ese libro por parte de diferentes personas de diferentes edades, desde niños muy pequeños hasta niños mayores, hasta jóvenes, porque el relato y los elementos, los indicios que va entregando el libro permiten ser decodificados y completados y profundizados a distintas edades, y eso nos pareció realmente una cosa muy valiosa para desarrollar. Es interesante porque efectivamente no vemos el destino, pero tampoco el arranque, es decir, tampoco sabemos por qué motivo tienen que abandonar su país, ¿no? Los hay lamentablemente múltiples, ¿no? Guerras, desplazamientos, todo tipo de... Pero aquí no, aquí entramos in media res. Uh-huh. Y justamente por eso, porque hay muchísimos motivos por los cuales uno debe emigrar, ¿no? O sea, esto que decías, desde las guerras civiles, bueno, como los desplazamientos internos, la pobreza, la desnutrición, las sequías, incluso hay migraciones medioambientales, ¿no? Con estas catástrofes, etcétera, ¿no? Sí, por eso está ya comenzado, digamos, no se sabe cuál es el monstruo que tienen detrás. Y a la vez liga, si antes hablábamos de clásicos y yo citaba sucintamente el caso de Noé, bueno, pues hay algo aún más vinculado a la literatura que tiene que ver con toda la tradición de fábulas y de Esopo, es decir, de qué modo tan poderoso los animales encarnan, ¿no? Mensajes, y pueden ser también tan polisémicos y mucho más a veces directos que los humanos, ¿no? Podía comentar algo del álbum, que justo anoche hablé con una profesora de un colegio de aquí, al que voy a ir mañana a hacer unos talleres con los niños, y me contó que había proyectado el libro en una pantalla, en las imágenes, ¿no? Todo el libro a niños de entre 6 y 10 años, me parece. No les había comentado nada, solo les pasó las imágenes y luego les hizo 2 preguntas: qué habían sentido y qué creían que significaba, o sea, qué estaba pasando con estos animales, ¿no? Y bueno, me dijo que dio para una conversación así de 1 hora. No sé, me ha parecido así maravilloso. Bueno, eso quería comentar,
que es muy bonito solamente dejar que los niños a veces se aproximen a los libros y reflexionen solos, ¿no? Esto. No solo los niños, ayer le comentaba a Isa casualmente, yo hace 2 semanas fue la feria de Frankfurt, que es la cita internacional más importante también en lo que hace a la venta de derechos, y bueno, nosotros estábamos llevando, como toda feria internacional, hay ciertas rutinas donde los editores realizan ciertas reuniones para ver infinidad de proyectos, y yo he visto editores llorar, literalmente, cuando estaban pasando las páginas en silencio de esta obra, o sea, en medio de esa rutina y de esa sobrecarga de proyectos donde muchas veces te parece que todo lo que estás viendo es como muy parecido. Dio la sensación de que irrumpió algo, ¿no? También un pedazo de realidad que no siempre logra filtrarse dentro de lo que son las propuestas de literatura infantil y juvenil, y que, bueno, que hay editores que todavía tienen capacidad de sensibilizarse y de emocionarse, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más profundo que nos puede producir una obra, ¿no? La capacidad de emocionarnos. Y me imagino que si lo destacas es porque después de muchos años de Frankfurt y Boloñas no es habitual. No, en absoluto. No lo es. Maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir hoy estos migrantes, estas migraciones en forma de animales. Un libro bellísimo que además tiene un mensaje que todos deberíamos revisar cada día y que llega a multitud de edades y de idiomas, sobre todo porque es un idioma universal, el de las imágenes, y que por muchos años. Otra vez felicidades por los 15 años de Libros del Zorro Rojo. El zorro también tiene una presencia importante por aquí, o sea que no me imagino que había también una actitud programática a la hora de elegir el animal del logo, ¿no? Sí, sin duda es una elección que no es inocente y que es un personaje que va apareciendo y reapareciendo en distintos momentos de todo nuestro trabajo. Ahora mismo hemos editado un libro que se llama un zorro, un libro infantil que se llama Un zorro, que es un libro de miedo que enseña a contar y que es una vuelta de tuerca completa a los tradicionales libros que nos enseñan a contar del 1 al 10, porque es un verdadero thriller donde el zorro amenaza comerse a las gallinas. Bueno, está bien, la astucia del zorro siempre, que tenga además una función didáctica, es interesante desde este punto de vista. Fernando, gracias por tanto, y Isa Watanabe, un placer, y gracias otra vez y enhorabuena. Igualmente, gracias a ti. Gracias.